Tu realidad inmortal. Cómo romper el ciclo de nacimiento y muerte. Autor Gary R. Renard. Capítulo 2. El verdadero poder. El poder de decisión es la única libertad que te queda como prisionero en este mundo. Puedes decidir ver el mundo correctamente. Durante los 2 meses siguientes pensé frecuentemente en lo que Pursa había dicho sobre la experiencia. Al año anterior no le habían faltado lecciones de perdón relacionadas con la publicación del libro. La crueldad impropia de una pequeña minoría de supuestos estudiantes de espiritualidad en Internet me sorprendió mucho. Algunos de ellos denigraron el libro sin haberlo leído porque en él se reflejan ciertas tendencias políticas. No creía que había gente así en la denominada comunidad de un curso de milagros. Después de ser iniciado a esta comunidad, rápidamente empecé a pensar que era una familia que necesitaba practicar el curso en el que decía creer. Por fortuna para mí, en mis viajes iba a conocer personalmente a la verdadera comunidad del curso, y a entender que a diferencia de lo que a veces veía en Internet, la inmensa mayoría de estas personas estaban muy interesadas en realizar el asombroso progreso espiritual que el curso les ofrecía. Al mismo tiempo, estaba creciendo en Internet un grupo de estudio de la desaparición del universo que, como he dicho anteriormente, de inmediato los miembros empezaron a llamar DU. Después de un arranque algo tortuoso debido a que algunos visitantes querían atacarnos al libro y a mí, el foro se estaba convirtiendo en uno de los grupos más amorosos y solidarios de Internet. El éxito no siempre coronaba mis esfuerzos. Aunque el libro empezaba a venderse bien, siempre parecían presentarse obstáculos que superar. Esto incluía ataques, que a veces eran sutiles y otras abusivos. Cuando parecía que las cosas no me estaban saliendo bien, me esforzaba al máximo por practicar el perdón, sabiendo que su aplicación habitual produciría experiencias espirituales, tanto en forma de paz interna como de estados místicos imprevisibles a los que ya me había acostumbrado. El curso me enseñó que en realidad no podía ser atacado a nivel de mi mente, aunque ciertamente podía parecer que alguien me estaba atacando. En cualquier caso, a veces la práctica era muy difícil, y yo retrasaba mi decisión de elegir el Espíritu Santo como profesor en lugar del ego. Esto hizo que me preguntara por qué no podía seguir siempre esa instrucción del curso que tanto me gustaba: el amor no abriga resentimientos, ¿por qué era posible perdonar a algunas personas y tan difícil a otras? Sabía que el curso también enseña, tal como lo consideres a él, te considerarás a ti mismo. Cualquiera que fuera mi manera de mirar y de pensar en la otra persona, sin duda generaba una manera similar de experimentarme a mí mismo, y en última instancia, determinaba mi propia identidad como espíritu o como cuerpo. Quería saber por qué a veces resultaba tan difícil hacer la elección correcta. Arten y Pursa me habían dicho que iba a viajar mucho. Cada vez se hacía más evidente que mi trabajo iba a ser escribir y dar charlas, y el perdón de las acciones relacionadas con estas actividades. Solo 6 meses antes, yo nunca había hablado en público. Pero ahora, después de solo un puñado de charlas y talleres, estaba a punto de hacerme a la carretera y practicar regularmente esta nueva vocación. No pude evitar remontarme a octubre de 1992, 2 meses antes de que se me aparecieran mis amigos. Las cosas no me estaban yendo bien económicamente, a fin de ganar algún dinero, pensé seriamente en volver a tocar la guitarra, algo a lo que me había dedicado profesionalmente durante 20 años. Saqué mi guitarra del armario, me la colgué del cuello y me puse a practicar en el comedor. Tenía las 2 manos y los brazos ocupados en tocar el instrumento. De repente, para mi sorpresa, sentí que otra mano empujaba el extremo de la guitarra lenta pero constantemente hacia el suelo, y a mí junto con ella. Era como si una entidad invisible me estuviera impidiendo tocar la guitarra, interponiéndose de manera firme pero delicada, y dándome un mensaje que no podía ignorar: no, ya no te toca hacer esto. Comprendí el mensaje. Aún no sabía exactamente qué tenía que hacer, pero después de esa experiencia tuve la sensación de que se presentaría. 2 meses después vi a Arten y Pursa por primera vez, y finalmente descubrí que se me estaba ofreciendo una oportunidad de dedicar el resto de mi vida a nada menos que recorrer el camino de vuelta a casa en Dios. En mi primer viaje a California, a finales de febrero, fui a ver la película de Mel Gibson, La Pasión de Cristo, que estaba recién estrenada. Me sobrecogió el retrato sufriente e introspectivo de J, y la horrible violencia de la película.
Tenía muchas ganas de hablar de ella con mis visitantes ascendidos. No tuve que esperar mucho. 2 meses después de su aparición anterior, mientras estaba sentado en mi sala de estar, Arten y Pursa estaban allí conmigo una vez más. Como siempre, su aparición fue instantánea, como si estuviera viendo un canal de televisión y pulsara el mando a distancia, haciendo que la imagen cambiara instantáneamente. Las entradas y salidas de mis amigos eran similares. Era como si cambiaran de frecuencia, o incluso de dimensión, aunque ciertamente yo no quería limitarlos. Tienes muchas cosas en tu mente, campeón. ¿Por dónde quieres empezar? Como estoy seguro de que sabéis, fui a ver la película de Mel Gibson, La Pasión de Cristo. Me gustaría hablar un poco de ella. Tal vez un poco, hermano, pero creo que la mejor manera de aprovechar la visita sería hablar de otras cosas. ¿En serio? Habitualmente habláis de lo que yo quiero. Hay un tema que queremos abordar después que puede incorporar de manera óptima la visión que tiene Mel de la crucifixión, pero, ¿te diste cuenta de la pequeña treta que te jugamos con relación a la película? Nota, durante la primera serie de visitas, Pursa me había dicho que si quería un resumen del cristianismo, lo único que tenía que hacer era ir a la Antigua Escritura, ellos nunca le llamaban el Antiguo Testamento, y leer el libro de Isaías, capítulo 53, versículos del 5 al 10. Su declaración fue publicada un año antes del estreno de la película. Esta parte de la Biblia habla del Cordero que va a ser sacrificado y dice, por sus heridas somos curados. Es la vieja idea de que, de algún modo, es posible expiar los pecados de otra gente sacrificando a un inocente. El problema es que esos versos fueron escritos 700 años antes de J, y no tienen nada que ver con él. Tenían que ver con otro profeta. Posteriormente, la gente trató de convertirlo en una profecía y de aplicársela a J. Después tomaron esta creencia, que no tenía nada que ver con las enseñanzas de J, y la superpusieron sobre él, asumiendo que, como ellos, él creía en un sistema de pensamiento basado en el pecado, la culpa, el miedo, el sufrimiento, el sacrificio y la muerte. La treta a la que se refiere Pursa es que ellos me pidieron que leyera esa sección de Isaías, capítulo 53, versículos del 5 al 10, sabiendo que su declaración se publicaría antes que la película. Cuando fui a ver La Pasión de Cristo, lo primero que pone Mel Gibson en la pantalla es esa cita, Isaías, capítulo 53, versículos del 5 al 10. Lo que sigue es una muestra de estos versos bíblicos, también citados por Mel. Exponen un sistema de pensamiento que ya estaba en la mente inconsciente, y se expresaba a través del escritor bíblico. Fue traspasado por nuestras iniquidades, y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y en sus llagas hemos sido curados. Todos nosotros andábamos errantes como ovejas, siguiendo cada uno su camino y el Señor cargó sobre él la iniquidad de todos nosotros. Maltratado, mas él se sometió, como cordero llevado al matadero, como oveja muda ante los trasquiladores. No abrió su boca. Dispuesta estaba entre los impíos su sepultura, y fue igualado en la muerte a los malhechores, a pesar de no haber cometido maldad, ni haber mentira en su boca, quiso el Señor quebrantarle con padecimientos, ofreciendo su vida en sacrificio por el pecado. Muchos siglos después, Pablo de Tarso, más conocido como el apóstol Pablo, que se sentía muy culpable por haber matado a numerosos cristianos, tuvo una experiencia conflictiva, en parte del ego, en el camino a Damasco que le hizo asumir lo que según él, era la causa de Jesús. Siendo un judío que creía en las antiguas escrituras, a Pablo no le resultó sorprendente ni difícil incorporar las creencias de los versos anteriores en el desarrollo de su teología sobre J. Esto condujo a una religión que perdió la mayor parte del verdadero mensaje de J, sustituyéndolo por otro sistema de pensamiento. Mi experiencia con la pasión no fue la primera vez en la que mis profesores me dijeron algo siendo conscientes de que posteriormente lo vería o oiría en una película, que sabían que era mi afición favorita. Me habían jugado una pasada similar cuando me dijeron, la gente son como fantasmas, solo que a un nivel aparentemente diferente. Piensan que sus cuerpos están vivos, pero no lo están. Solo ven lo que quieren ver. Un par de años después vi la excelente película titulada El sexto sentido, escrita y dirigida por M. Night Shyamalan. Cuando el niño de la película decide que ya es hora de contar al psicólogo su secreto, dos de las líneas que dice sobre los fantasmas que estaba viendo son,
creen que están vivos. Solo ven lo que quieren ver. Casi me caigo del asiento al oír esas frases, sabiendo que mis amigos me habían gastado una broma. Pero también supe que estaban haciendo algo más que eso. Habían conseguido enseñarme ese punto aún con más claridad. Sí, estábamos viéndote al principio de la película para contemplar tu reacción. Te refieres a la cita del comienzo, por sus heridas somos curados. Supongo que si somos curados por sus heridas, eso explica por qué Mel muestra tantas de ellas. Ese es el sistema de pensamiento del ego, hermano. Hablaremos más de eso y de la película después. Hay una sección de un curso de milagros llamada El héroe del sueño. Cuando entremos en eso, hablaremos de la pasión y veremos que las creencias del mundo están profundamente enraizadas en el cuerpo. Y hablando de cuerpos, sabes que la idea de que el amor no abriga resentimientos, que tanto has ponderado puede considerarse un antídoto del cuerpo. Como dice esa lección del curso, abrigar resentimientos es olvidarte de quién eres. Abrigar resentimientos es verte a ti mismo como un cuerpo. Has tenido una temporada difícil con ciertas lecciones de perdón últimamente. Ya lo sabéis. ¿Por qué algunas personas parecen tan fáciles de perdonar y otras tan difíciles? Tienes que recordar que la mente inconsciente lo sabe todo. Conoce cada relación que has tenido, en cualquier vida. También deberías considerar que las encarnaciones por las que pareces pasar son como una danza en la que desempeñas el papel de víctima en una vida y el de verdugo en la siguiente. De modo que un asesino en esta vida es asesinado la siguiente, a veces por la misma persona que él mató en su vida anterior. Esto es cierto tanto para las acciones como para las ocupaciones. Un ministro en esta vida puede ser una prostituta en la siguiente, y viceversa. De hecho, la prostituta que J salvó de ser dilapidada, que no era María Magdalena, había ayudado a J en una vida anterior. Siempre estás cambiando de papel. Puedes ser policía en una de tus vidas oníricas y criminal en la siguiente. Oh, pero a un político. Los políticos tienen problemas. Sé bondadoso con ellos. Entonces estarás siendo bondadoso contigo mismo. Lo intento. Maldita sea, incluso muchas veces lo consigo. Acostumbraba a sentirme irritado cuando cierto político, y os dejaré adivinar quién es, salía en televisión. Reaccionaba y me sentía molesto por cómo percibía que estaba jodiendo a este país y al mundo. Un día salió en la pantalla y empecé a reaccionar a él, pero entonces recordé la verdad y empecé a perdonarle. Como me enseñasteis, esa es la parte más dura, recordar la verdad en el calor del momento, cuando las cosas se ponen feas. De modo que empecé a perdonarle y luego pensé, ¿sabes? Él ni siquiera sabe que lo estoy viendo. De modo que... ¿quién está sufriendo aquí? Probablemente él se lo está pasando bien. No sabe que esto es una ilusión. ¿Realmente cree que es el presidente? Sí, el perdón siempre es un regalo que te das a ti mismo, no a la persona que crees que estás perdonando. Tú eres quien recibe los beneficios, tanto en términos prácticos como metafísicos. Cierto, tú actúas como recordatorio de la paz para la otra persona. Todo pensamiento tiene efectos a algún nivel, y también es bueno para la otra persona. No es que la otra persona esté realmente ahí. Estoy hablando de un aspecto aparentemente separado de tu propia mente. Sí, creo que eso es genial. En realidad, cuando perdono me estoy uniendo conmigo mismo al nivel de la mente. Vuelvo a ser total. Además, si perdono, no sufro. Y si perdono después de solo un minuto en lugar de esperar 30, eso supone que no he pasado 29 minutos de mi vida sufriendo. Sí. ¿Recuerdas cuánto se enfadaba tu suegro cuando salía Bill Clinton por televisión? Claro que me acuerdo. A veces se ponía rojo. De vez en cuando tenía que cambiar de canal o irse de la habitación. Sufrió durante 8 años, y después murió. Y casi puedo garantizarte que Bill Clinton se lo estaba pasando bien. Volviendo ahora a nuestro desayuno de la reencarnación instantánea, parecéis indicar que la razón por la que me cuesta más perdonar a ciertas personas que a otras es que he conocido en otra vida a la persona que me cuesta perdonar, y tengo algo en marcha con él o ella de lo que no soy consciente ahora mismo. Y entiendo lo que dices acerca de que parece que estamos reencarnando, pero en realidad no es así, en realidad es un gigantesco y alucinante viaje mental. En realidad no vamos a ninguna parte.
Es como dice el curso, estamos revisando mentalmente lo que ha ocurrido. Estamos observando nuestra propia proyección, que en realidad viene de nuestra mente inconsciente. Es como cuando voy al cine. Quiero olvidarme de que no es real. Quiero que sea real, y mi atención se fija en la pantalla. Tal vez empiece a reaccionar a lo que ocurre en ella a medida que me meto en la historia, pero allí no está ocurriendo nada. La pantalla solo es un efecto, y las imágenes que veo en realidad vienen de otra parte. Si intentara detener la acción que ocurre en la pantalla para cambiar sus contenidos, no serviría de nada. Pero hay un proyector. Está oculto detrás. Se supone que yo no tengo que pensar en él, y sin embargo es la causa. Lo que estoy viendo en realidad viene de allí. Si quiero tener verdadero poder, me irá mucho mejor si lidio con la causa y no con el efecto. Si cambio lo que está en el proyector, es decir, la película, eso lo cambiará todo. Pero, en la vida, o en lo que pasa por ser la vida, la mayoría de la gente se la pasa intentando arreglar lo que está en la pantalla, que solo es un efecto, en lugar de cambiar el proyector y su contenido, es decir, la mente y el sistema de pensamiento al que elige adherirse. Los pensamientos vienen primero. Recuerdo haber leído que unos médicos hicieron un estudio sobre los pacientes deprimidos y sus pensamientos. Los médicos asumían que los pacientes estaban teniendo malos pensamientos porque estaban deprimidos. Pero lo que descubrieron fue muy sorprendente. En realidad los pacientes estaban deprimidos porque habían estado teniendo pensamientos nefastos. Muy bien. Sabes, a veces casi eres coherente. Eso es lo más agradable que me has dicho nunca. No se lo digas a nadie. A propósito, usarás esta analogía cinematográfica de causa y efecto en tus talleres. Tus enseñanzas públicas, junto con tu primer libro, obligarán a otros profesores del curso a ser más precisos con lo que el curso enseña. Ahora mismo hay muchos de ellos que transmiten el mensaje de manera rápida y aproximada. Si tú les señalas que lo que ellos enseñan no es lo mismo que lo que el curso dice, te llamarán fundamentalista del curso. Aparentemente un fundamentalista del curso es cualquiera que piensa que te debes guiar por lo que el curso realmente enseña. Harás mucho por acabar con estas tonterías. Tu mensaje es tan claro que otros profesores no podrán eludirlo, y tendrán que adaptarse o parecerá que no conocen el curso a fondo. Tengo otro cumplido para ti. Creo que en los últimos 2 años te has convertido en un hombre auténticamente espiritual. Eso es correcto, nena. Podemos ver lo tonto que es lidiar con el efecto y lo importante que es lidiar con la causa, que es la mente. Ahí es donde está el verdadero poder. Antes de seguir con nuestra revisión, queremos asegurarnos de que entiendes que todas tus relaciones difíciles quedaron establecidas previamente, y que tú las quisiste. Sí, de modo que se presenta alguien con quien me porté mal en una vida anterior, aunque lo haya olvidado, y hace que lo pase mal, o peor aún, creo que es culpa suya. Lo cierto es que en una encarnación anterior yo me porté mal con esa persona, o algo peor, y ahora ella está en la fase de devolverlo. Generalmente, ninguno de los dos entendemos por qué nos cuesta tanto llevarnos bien con el otro. Pero en realidad todo quedó establecido con anterioridad en un guión espacio-temporal cargado de ego, en el que vamos siendo por turno la víctima y el verdugo. ¿Diríais que esto es preciso? Tan cierto como puede ser un sueño. La razón por la que algunas de tus lecciones de perdón son tan difíciles es que tu mente inconsciente recuerda las malas relaciones que tuviste con la otra persona en una vida anterior, y por eso tienes una enorme resistencia a perdonarle en esta vida. Además, también está la resistencia a renunciar a tu identidad personal que está siempre ahí, porque el ego siente que si practicas el perdón, eso será su fin. Todo el mundo tiene estas relaciones de vidas pasadas, y los recuerdos son inconscientes. Esta es la razón por la que resulta mucho más duro perdonar tus relaciones de odio especial que tus relaciones de amor especial. Resulta fácil perdonar a tus relaciones de amor especial, tus familiares, amigos y amantes, porque les quieres. Por otra parte, tus relaciones de odio especial, las personas que no te gustan, bueno, nunca vas a perdonar a esos bastardos porque no se lo merecen. Pero crees que la gente que amas solo se merece cosas buenas. De modo que aunque un miembro de tu familia haya matado a alguien, tú estarás allí, en el Tribunal de Justicia, intentando que salga libre. No obstante, el verdadero amor y el perdón no excluyen a nadie. Son aplicables a todos. No son especiales sino universales.
Esa integridad es lo que les hace ser reales. Sí, ahora bien, parte de lo que hace que lo irreal parezca posible es que haces que algunos cuerpos sean más especiales que otros, y es un truco, de modo que hallarás esos cuerpos culpables en tu mente, y proyectarás tu propia culpa inconsciente en ellos, siendo esa la verdadera razón por la que los creaste originalmente. Pero, ¿qué pasaría si realmente entendieras que esos cuerpos no son tan especiales, aunque solo sea por el gran número de ellos que tú, y las personas que están cerca de ti, habéis ocupado? ¿Cuántos cuerpos he ocupado? Miles de ellos. Mencionaste algo sobre miles de vidas en tu última visita de la primera serie, pero eso parece una cantidad enorme. ¿De verdad? ¿Te gustaría verlos? ¿Qué quieres decir? Agárrate al asiento, hermano. Esta vez vas a alucinar. Oh, no sé si me gusta oír eso. Nota, lo que ocurrió a continuación me dejó sin aliento. Arten y Pursa empezaron a transformarse rápidamente en diferentes cuerpos delante de mis ojos. Pursa se convirtió en un hombre negro y Arten en una mujer mayor. Se quedaron así durante 2 o 3 segundos, para que yo pudiera verles, y después volvieron a transformarse. Esta vez Pursa era una chica adolescente, quizá de 16 o 17 años, y Arten era un muchacho de la misma edad, reflejando la dualidad masculino-femenino. Todos estos cuerpos parecían perfectamente reales, tal como los demás cuerpos de Arten y Pursa. De repente empezaron a transformarse más rápidamente. En un minuto había 2 series de cuerpos fluyendo delante de mí, mostrando incontables encarnaciones de diferentes formas, con vestimentas de diversas épocas. Entonces recordé que Arten me había preguntado, ¿te gustaría verlos?, y me di cuenta de lo que estaba pasando. Todos aquellos cuerpos eran yo. Me estaban mostrando todas mis encarnaciones, miles de ellas. El rápido desfile de cuerpos me hipnotizaba. Me sentía casi atraído hacia la corriente de formas, como si yo también pudiera unirme a Arten y Pursa y cambiar de cuerpos. Entonces me di cuenta de que ya había estado cambiando de cuerpo desde el origen de los tiempos, y por eso parecía estar aquí ahora. De repente, la idea de ser Gary se volvió mucho más insignificante. Si parecía encarnarme como todos aquellos cuerpos, ¿hasta qué punto podía ser especial el cuerpo en el que parecía estar ahora? Arten y Pursa siguieron transformándose. Parecía haber en toda la habitación un torbellino de energía que llegaba al máximo en la zona del sofá donde ellos estaban sentados. A medida que los cuerpos pasaban por delante, ocasionalmente aparecía uno que no tenía aspecto humano, aunque ciertamente parecía humanoide. Intuí que tal vez eran formas de vida alienígenas, pero pasaban con tanta velocidad que no las podía ver con claridad, solo tenía breves vislumbres. La mayoría de los cuerpos eran una variedad de hombres y mujeres, y otros no reconocibles, de distintas formas, tamaños y colores, jóvenes y viejos, bebés y ancianos, bien vestidos y prácticamente desnudos. Este espectáculo rápido y holográfico de imágenes corporales aparentemente reales continuó fluyendo durante lo que pareció ser una hora, y entonces se detuvo instantáneamente cuando Arten y Pursa volvieron a aparecer en los mismos lugares donde estaban al principio. Espera, vuelve uno hacia atrás. Nota, Pursa entonces se convirtió en una imagen perfecta de mi cuerpo tal como es ahora, pero Arten desapareció. ¿Dónde está Arten? Pursa, apareciendo como Gary. Buen intento, pero aún no es el momento de que sepas quién es Arten en esta vida. Hablaremos de ese tema más adelante. De acuerdo. ¿Puedes volver uno más? Nota, ahora Pursa volvió a transformarse y apareció como un hombre de unos 30 años de edad, y otro hombre apareció donde Arten había estado sentado. Por recuerdos que me habían venido después de la primera serie de visitas de Arten y Pursa, me di cuenta de que estaba viendo a Tomás y Tadeo, que posteriormente fueron declarados santos. El rasgo más impresionante de ambos, aparte de su actitud bondadosa, era que parecían mucho más bajos que la gente de nuestros días. No tuve mucho tiempo de mirarles, pues Arten y Pursa retornaron muy rápidamente a la forma de los cuerpos que habían ocupado en sus últimas vidas, que ocurrieron en nuestro futuro. Parte del entendimiento de este proceso era que el tiempo es holográfico, pasado, presente y futuro ocurren simultáneamente, y según el curso, en realidad el tiempo ya ha acabado. Pero tenemos que completar nuestras lecciones para hacer que eso sea real en nuestra experiencia. Ahí está.
De modo que ahora te has visto a ti mismo tal como aparecías en el pasado cuando eras Tomás, con el aspecto que tienes ahora, y siendo yo en el futuro. También has visto a Tadeo tal como era en el pasado, y siendo Arten en el futuro. Creo que sería apropiado dejar que te relajes un minuto. Nota, después de sentarme allí durante un minuto más o menos en contemplación boquiabierta, intentando absorber el singular viaje visual de la hora anterior, empecé a centrarme un poco, y Pursa a hablar de nuevo. Los cuerpos que ocupas en tus distintas encarnaciones oníricas son símbolos de dualidad. Así, tienes tantas vidas en las que eres rico como en las que eres pobre, bueno como malo, guapo como poco atractivo a los ojos, famoso como desconocido, sano como enfermo, y todas las polaridades, dualidades y opuestos en los que puedas pensar. Ninguno de ellos es cierto. Todo es un truco. Tú eres tu propia contraparte. En último término, los cuerpos que no son tus encarnaciones también son tú. Como tus propios cuerpos, reflejan los opuestos duales, porque simbolizan la condición de separación de Dios. Sin embargo, no puede haber separación de Dios. Solo Dios existe, y todo lo demás es falso. Para los que no quieran verlo, el curso no hace ninguna concesión a este respecto. Recuerda lo que te dije antes sobre la idea de la separación de Dios. Como tu idea no es de Dios, Él no responde a ella. Responder a ella sería darle realidad. Si Dios mismo reconociera cualquier cosa excepto la idea de la perfecta unidad, entonces ya no habría perfecta unidad. Y no habría un estado celestial perfecto al que retornar. Como verás, de todos modos nunca te fuiste. Sigues allí, pero has entrado en un estado de pesadilla ilusoria. ¿Es por eso que Bill Tedford se refería al curso como el Vedanta cristiano? Sí, Bill entendía lo que decía el curso. Solo la perfecta unidad no dualista con Dios es real, y nada más es real, que es exactamente lo que dicen los antiguos textos hindúes del Vedanta. Aunque, por supuesto, entonces la gente tomó el Vedanta y lo malinterpretó, de manera muy parecida a lo que están haciendo hoy con el curso. Es imperativo que te adhieras al mensaje. No hagas concesiones con respecto a él. Un curso de milagros es puramente no dualista. No queremos que al mensaje del curso le ocurra lo mismo que le ocurrió al mensaje de J hace 2000 años. Esta es una de las principales razones por las que hemos vuelto. Para ayudar a la gente a mantenerse enfocada, y eso te incluye a ti. Queremos que tú lo cuentes al derecho, y si alguien te critica o critica tu mensaje, entonces, después de perdonarle, dile que está en un error. Tienes derecho a no permanecer en silencio. ¿Y qué pasa con la lección del libro de ejercicios del curso que dice: si me defiendo he sido atacado? Recuerda que las enseñanzas del curso siempre se aplican al nivel de la mente, y nunca al nivel de la forma, al nivel físico. Por eso es un curso acerca de causas, no de efectos. En tu mente, usa ideas de la mente correcta. Y entonces, algunas veces, después de haber perdonado, puedes sentir que estás siendo guiado de algún modo por el Espíritu Santo con respecto a lo que deberías y no deberías hacer. No tiene por qué ocurrir con mucha frecuencia. No tienes que ser bombardeado por ideas inspiradas. Una sola idea inspirada puede marcar una gran diferencia en tu vida. Eso es inspiración, y se produce como un efecto secundario del perdón, o también puede ser un efecto secundario de la verdadera oración. Esos cuerpos que me habéis mostrado, que todos ellos eran yo, ¿qué hay de esos que tenían aspecto de alienígenas? ¿De qué va todo esto? Se te dirá todo lo que necesitas saber, hermano. A veces, en una encarnación no eres un ser humano. Los humanos pasan la mayoría de sus encarnaciones como seres humanos, pero no todas ellas. Esto tiene que ver con cómo está organizado el universo. Lo importante es que te des cuenta de para qué es tu encarnación, que es usarla para volver a casa. No me va a resultar fácil describir lo que acabo de ver. No te preocupes por ello. Simplemente hazlo. En cualquier caso, puedo repetir un consejo que ya te dimos antes. No dediques mucho tiempo a intentar describirnos. Y eso incluye el aspecto que teníamos cuando fuimos Tomás y Tadeo. Aquí el propósito no es fijarse en los cuerpos. Estamos usando cuerpos para enseñarte la irrealidad de todos los cuerpos, y para insistir en que, en último término, ningún cuerpo es más importante ni más real que cualquier otro. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Él usa la ilusión para conducirte fuera de ella. El verdadero perdón también es una ilusión, pero te lleva a casa. Sin él,
Te quedarías estancado eternamente en el infeliz país de los sueños. No siempre es infeliz. Eso solo es otro truco, hermano. No estoy diciendo que no sea bueno algunas veces. Pero, incluso entonces, al no haber plenitud, da la sensación de que falta algo. Y lo que falta es tu perfecta unidad con Dios. El universo del tiempo y del espacio está pensado para encubrir el único problema, que es tu aparente separación de Dios, y especialmente la única solución, que es volver a casa por medio del perdón. Como dice el curso, y esto es muy importante, la única carencia que realmente necesitas corregir es tu sensación de estar separado de Dios. Si esa es la única carencia, entonces todas las demás son solo símbolos de la primera y única carencia. A propósito, además de no dedicar mucho tiempo a describirnos, quiero indicarte que tomaste la decisión correcta al no tomar fotografías de nosotros la primera vez, y también al deshacerte de las cintas, y eso es algo que también deberías hacer en esta ocasión. Ya sabéis que es muy tentador para mí conservarlas. Lo sabemos, pero, si se dieran a conocer, la gente se distraería. En lugar de enfocarse en las enseñanzas, la conversación empezaría a versar sobre si las cintas son auténticas o no. ¿Quién está realmente en las cintas? Ya hay demasiadas distracciones ahí fuera. Usa las cintas con el propósito de ser más preciso, y después vuelve a deshacerte de ellas. Si a alguien no le gusta, o si piensa que no estás explicando tus acciones adecuadamente, que así sea. El contexto general es más importante. Mantengamos a la gente enfocada donde tiene que estar, hermano. ¿Hermano? Me recuerdas a Hawái. Solo he estado allí 2 veces, ¿sabéis? Cobra ánimo, hermano. Estarás allí 2 veces más dentro del próximo año aproximadamente, y en una de esas ocasiones en tu camino de vuelta de Australia. ¿Australia? ¿Lo dices en serio? Sin demasiada seriedad, pero vas a ir a esos lugares a compartir las enseñanzas. No me lo puedo creer. Cuando era niño, un lugar como Australia podría haber estado tan lejos como Marte, parecía absolutamente inalcanzable. Bien, ya no es inalcanzable. Simplemente, cuando llegues allí recuerda que todo es un viaje mental. Además, la gente es básicamente igual en todas partes. Hablan de manera muy diferente, pero en gran medida piensan lo mismo. Finalmente irás a lugares en los que necesitarás un traductor. Esperemos que traduzcan mejor que el programa informático que una vez intentamos usar. Nota, después de la publicación de La desaparición del universo, mi primer editor, de Patrick Miller, y yo vimos en Internet que se hablaba del libro en otros países. Uno de esos países era Holanda. Encontramos una página web en la que alguien hablaba sobre el libro e intentamos hacer que un programa informático lo tradujera. El programa informático solo podía dar una traducción literal, y simplemente proporcionaba las palabras más parecidas a las que se estaban traduciendo. El ordenador no podía traducir el significado, que es lo que hace un verdadero traductor. Al principio del libro contaba que sentía que tenía una relación con Jesús, y la traducción que salió fue, el escritor se bañó con Jesús. Esa idea de bañarse con Jesús podría estar circulando por Holanda. Yo preferiría bañarme contigo. Seré buena contigo y pasaré eso por alto. Sigues alucinando después de haber visto todos esos cuerpos. Sí, y sabes, algunos de ellos no estaban mal. ¿Qué tal si seguimos adelante y ahorramos a la gente algunas encarnaciones? Aún no hemos acabado nuestra revisión de las enseñanzas. Por ejemplo, hemos hablado de la culpa inconsciente que está en la mente y de que tiene que ser retirada por el Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Cómo llegó allí? ¿Te gustaría compartir algunos aprendizajes más con nosotros? Claro, siempre que me corrijáis si es necesario. Digamos que tenemos a Dios, y Dios es perfecta unidad. No hay nada más. Dios crea, y lo que crea es exactamente igual que Él. Es el compartir de un amor perfecto que está más allá de cualquier cosa que podamos entender con una mente incompleta. La experiencia de ello es tan inmensa que resulta totalmente grandiosa. En cualquier caso, hay un pensamiento que parece ocurrir. Es un pensamiento insignificante que acaba en un instante. Es totalmente insignificante. Es un pensamiento de separación, algo así como,
¿Qué pasaría si yo me fuera de aquí y creara por mí mismo? Esa idea implica una existencia individual. Como has mencionado, Dios no responde a ella. Él no es ningún necio y mantiene la realidad perfecta y una, pero ese pensamiento de separación hace que algo diferente parezca ocurrir en nuestra existencia. Ahora viene la parte dura, eso no ocurre realmente. Solo parece ocurrir. Tal como puede ocurrir que un sueño nocturno me parezca totalmente real, este sueño también puede parecer totalmente real, pero no lo es. De hecho, se hace que algunas partes del sueño parezcan menos reales para que pensemos que la parte más clara del mismo es real. Esto es una función de niveles, que ni siquiera pueden existir en la perfecta unidad. Esta experiencia diferente que parece ocurrirnos está sucediendo a un nivel metafísico general. Llamaremos a esta experiencia conciencia. Por lo que yo sé, un curso de milagros es la única enseñanza espiritual del mundo que expone lo que la conciencia realmente es. El curso dice, la conciencia, el nivel de la percepción, fue la primera división que se introdujo en la mente después de la separación, convirtiendo la mente de esta manera en un instrumento perceptor en vez de un instrumento creador. La conciencia ha sido correctamente identificada como perteneciente al ámbito del ego. La gente cree que la conciencia es muy significativa, porque queremos que lo que hacemos sea muy importante. Por eso lo glorificamos, y lo medimos, y pensamos que es especial, cuando en realidad solo es un símbolo de la separación de nuestra fuente. Es separación porque, para tener conciencia, tienes que tener más de una cosa. Tienes que tener un sujeto y un objeto. Tienes que tener algo más de lo que ser consciente. Aquí es donde entró la dualidad para reemplazar a la unidad. Esto es lo que crea los opuestos, las polaridades y las dualidades resultantes, que son simbólicos e ilusorios. De modo que de la dualidad surge la multiplicidad, y todo ello simboliza la idea de separación. La multiplicidad produce caos. Pero, por debajo de todo ello hay unas ideas básicas, y dichas ideas solo pueden parecer reales cuando te experimentas a ti mismo separado de la unidad, por ejemplo, las ideas de escasez y de muerte. No puede haber escasez en la plenitud, pero una vez que tienes ideas tales como la separación y los opuestos, entonces cabe la posibilidad de que surjan todo tipo de cosas raras. Por eso se dice en el libro del Génesis, no comerás del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque, el día que comas de él, morirás. Bueno, bien y mal son opuestos, y en cuanto tienes opuestos, tienes muerte. No puede haber muerte en el cielo, donde solo hay vida eterna, pero, en cuanto tienes opuestos, tienes también el aparente opuesto de la vida, que es la muerte. Pero en realidad no existe. Por eso el curso dice, justo en la introducción, que, lo opuesto al amor es el miedo, pero aquello que todo lo abarca no puede tener opuestos. Lo que es omniabarcante es verdad, y lo que no es omniabarcante, o perfectamente pleno, en realidad no existe. El curso también dice, con respecto a la salvación, que, reinstaura en tu conciencia la integridad de todos los fragmentos que percibes como desprendidos y separados. Y esto es lo que te permite superar el miedo a la muerte. Pues los fragmentos separados no pueden sino deteriorarse y morir, pero lo que goza de plenitud es inmortal. Inmortal. No recuerdo que el curso use mucho esta palabra. Te sorprenderías. Por favor, continúa. De acuerdo, como respuesta al falso estado de separación, el verdadero perdón niega lo que no es verdad y acepta lo que es verdad. Como dice J en el curso, dicha paz no permite que nada que no proceda de Dios te afecte. Eso refleja el conocimiento del curso, de que, lo que es inmortal no puede ser atacado y lo que es solo temporal no tiene efectos. De acuerdo, tipo inmortal. A la mayoría de nosotros la experiencia de estar aquí nos parece muy real, pero para entender por qué es así tenemos que volver al nivel metafísico, que ahora es inconsciente para nosotros. Veremos el porqué en un minuto. Pero, a este nivel metafísico, antes de que fuera hecho el universo de tiempo y espacio, sentimos una pérdida absolutamente terrible, y la experimentamos a una escala que ahora ni siquiera podemos empezar a imaginar. Muy bien. Tienes que entender que, antes de eso, todo era perfecto en tu experiencia. Estabas totalmente cuidado, se te proveía de todo, no tenías problemas y solo conocías el éxtasis. La perfecta alegría de este estado no puede expresarse con palabras.
Pero ahora, con esta idea de separación, es como si hubieras cometido un error fatal. Es como si hubieras perdido a Dios, que es como perderlo todo. La única experiencia del mundo que podría aproximarse a cómo te sentiste en aquel momento de la separación original de Dios, sería la muerte de la persona que más amas en este mundo. ¿Qué ocurre cuando muere esa persona? Estás separado, piensas que nunca le podrás recuperar. Por supuesto que eso no es verdad, porque nadie muere nunca, pero tú lo sientes así. En realidad, es un símbolo de la primera separación que está siendo representado en este mundo. Y esta separación original, que fue la separación de Dios a nivel metafísico, hace que te sientas horriblemente. Como el resultado de la división es la aparición de los opuestos, existen dos posibles maneras de pensar con respecto a todo esto. La manera correcta, a la que llamaremos la interpretación del Espíritu Santo, y la manera equivocada, a la que llamaremos la interpretación del ego. Dios no envió al Espíritu Santo a rescatarte. Se podría decir que el Espíritu Santo es tu recuerdo de tu verdadero hogar en Dios, que es la parte correcta de tu mente. El ego es la parte equivocada de tu mente. Al comienzo, la gente piensa que el curso les habla como personas, porque eso es lo que creen que son. Pero, en realidad, el tú, al que el curso se dirige es tu mente aparentemente separada, que tiene que elegir escuchar al profesor adecuado en lugar de seguir escuchando al equivocado. Eso no es fácil, porque te sientes fatal y el ego va a jugar con tus miedos. En esta nueva experiencia de conciencia crees que lo has perdido todo, y el ego está más que feliz de hacerte creer que has hecho algo malo. Te las vas a cargar. Dios está muy enfadado contigo. Ahora bien, si has hecho algo equivocado, ¿qué es eso sino la idea del pecado? Y si has pecado, eso significa que eres culpable. Y si eres culpable, eso significa que vas a ser castigado. Pero, a este nivel, crees que vas a ser castigado por Dios mismo. Eso produce el temor a Dios, que aún sigues teniendo, aunque ahora es inconsciente para ti. La terrible culpabilidad que sintió tu mente en el momento de la separación sigue enterrada allí, pero como la mente es holográfica, la experiencia de la verdad también permanece enterrada allí. Sí, y esa verdad, que te ha sido dada por el Espíritu Santo, es una historia completamente diferente. El mensaje del Espíritu Santo es: ¿qué problema tienes? Conoces a Dios. Has estado eternamente con Él. Dios te lo da todo. ¿Qué ha hecho Él, excepto amarte? Lo único que tienes que hacer es olvidarte de esta tonta idea e ir a casa. Problema resuelto. El ego tiene que inventarse algo rápidamente. Le gusta la idea de tener una identidad separada. Y por eso dice: mira, tienes que irte, y te propongo un lugar al que puedes ir. El ego sabe que sientes dolor y que no te importaría irte si pudieras, pero no sabes cómo. Entonces, él te dice: si vienes conmigo, te sentirás libre de este terrible dolor que estás experimentando. Eso es exactamente de lo que te quieres alejar, pero aún no estás seguro de renunciar a lo que te dice el Espíritu Santo. De modo que el ego tiene que añadir alguna ventaja. Te dice: mira, si vienes conmigo, entonces tú podrás ser Dios. Podrás construirte tu propia vida. Tendrás tu propia identidad personal. Puedes llevar la voz cantante. Puedes ser especial. Esta es la ventaja final. Ahora, no solo te vas a alejar de este sentimiento terrible que tienes, sino que, además, vas a ser Dios. Pensaba que era yo quien estaba haciendo la revisión. ¿Es por eso por lo que te estabas hablando a ti mismo durante la presentación de Arten? Oye, si no puedo hablarme a mí mismo, ¿quién puede? Expliquemos brevemente por qué todo esto te parece tan real a día de hoy. El ego tiene un plan ingenioso. Cuando eliges el ego al nivel metafísico del que hemos estado hablando, es lo mismo que unirse a él. Entonces se produce una negación masiva de todo lo que hay en la mente que ya hemos comentado. No obstante, cuando niegas algo, eso tiene que ir a alguna parte. Tú crees que estás escapando de eso al negarlo, pero no lo estás haciendo. Simplemente lo estás empujando debajo de la superficie, sacándolo de tu conciencia. Esto hace que sea inconsciente. De modo que todas las nuevas ideas que no podían existir en la plenitud, ideas como el pecado, la culpa, el miedo, la escasez, la muerte, el ataque, todo ese bote de gusanos, son negadas y proyectadas hacia el exterior.
Incluso al nivel del mundo un psicólogo te dirá que a la negación siempre le sigue la proyección. Pero aquí estamos hablando de algo a una escala increíble. Como dice J en el curso, no te das cuenta de la magnitud de ese único error. Y también, hacerle caso a la voz del ego significa que crees que es posible atacar a Dios, y que has arrancado una parte de él y te has apoderado de ella. De ahí procede el miedo a las represalias externas, ya que el sentimiento de culpabilidad es tan intenso que tiene que ser proyectado. ¿Entiendes las asombrosas implicaciones de todo esto? No acabo de creerme que vaya a ir a Australia. Siguiendo adelante, vemos que todo aquello de lo que querías escapar, todas las cosas terribles que creíste que eran verdad con respecto a ti mismo, que pueden resumirse en un par de palabras. Culpabilidad y miedo al castigo por ser culpable, todo ello es negado, proyectado externamente y visto como si estuviera fuera de ti. Esto produce la fabricación del universo de tiempo y espacio, que empezó con el Big Bang. El verdadero propósito de este universo, aunque la negación ha hecho que lo olvides, es que parezca que puedes escapar de lo que sientes y crees con respecto a ti mismo. Ahora ya no está en ti, está ahí fuera. Por supuesto, en realidad no hay nadie ahí fuera, pero eso es lo que parece. Es una ilusión óptica desplegada a un nivel multisensorial que abordaremos dentro de un momento. Aquí hemos de recordar lo que dice el curso sobre el hecho de que, las ideas no abandonan su fuente. De modo que sí, puede parecer que has escapado de esas cosas proyectándolas fuera de ti, pero eso solo es una ilusión, y siguen estando en tu mente. No parece ser así porque han sido negadas y las has olvidado. De modo que parece que están fuera de ti. Y has olvidado que cuando te uniste al ego, lo fabricaste. Esto pone sobre la mesa un principio importante del curso: la proyección da lugar a la percepción. De hecho, ¿por qué no lees las primeras frases de esa parte del texto? De acuerdo, profe. ¿En qué página está? 445. Justo al principio. La proyección da lugar a la percepción. El mundo que ves se compone de aquello con lo que tú lo dotaste. Nada más. Pero si bien no es nada más, tampoco es menos. Por lo tanto, es importante para ti. Es el testimonio de tu estado mental, la imagen externa de una condición interna, vaya. Nunca había pensado que era así. ¿He fabricado lo que veo? Lo has entendido, hermano. Pero no sientes que sea así por la negación masiva. Esto también se aplica a todos los cuerpos que ves, incluyendo el tuyo. El propósito del cuerpo es hacer que la ilusión parezca real. Pero como el cuerpo forma parte de la ilusión, no puedes contar con él para que te hable de la irrealidad de la ilusión. Le dio forma la misma decisión de mantenerse separado por medio de la proyección, que es lo que originalmente conformó toda la ilusión. Tú querías la separación para que la culpa estuviera en otros cuerpos y no en el tuyo, y por tanto fuera de ti y en ellos. Pero como la proyección hizo que percibieras todo, la causa de todo ello sigue estando ahí, en tu mente. Las mentes pueden ser cambiadas. Como dice el curso, el resultado de una idea no está nunca separado de su fuente. La idea de la separación dio lugar al cuerpo y permanece conectada a él. De modo que ahora te sientes atascado en un cuerpo que tiene que vivir con todos esos otros cuerpos. Todos tus sentidos, y no solo la vista, te dicen que el mundo es completamente real. Se ve y se siente completamente auténtico. Desde el momento en que naces hasta el instante de la muerte, todo está relacionado con la supervivencia y el éxito de tu cuerpo, desde la obtención de comodidad material hasta recibir amor especial. ¿O hace falta demasiado poder de observación para ver que tu sociedad está loca por los cuerpos y por practicar el sexo? Puedo entender eso. Tuve sexo una vez, y fue uno de los minutos más felices de mi vida. No te olvides de algo, querido. En un mundo de dualidad, incluso los buenos tiempos acaban volviéndose malos, aunque solo sea por la llegada de la muerte. Eso se debe a que lo que en realidad está ocurriendo aquí es que estás reviviendo la separación de Dios una y otra vez de diferentes formas. Es como pasar un DVD de lo mismo una y otra vez, separación. Así es como J habla de tu vida, no hace sino revivir ese instante en el que la hora del terror ocupó el lugar del amor. Me gusta ese Jesús. Él realmente se adhiere al curso. De modo que puede parecer que todas esas personas y cosas están ahí fuera, pero no lo están. No son verdadera gente, solo parece que es así.
fabriqué lo que veo y luego me olvidé. Y quise que fuera como es, de modo que lo que creía secretamente que era cierto con respecto a mí mismo, lo que el curso llama, los pecados secretos y los odios ocultos, que he enterrado en mi mente con respecto a mí mismo y a la separación original, ahora los veo en los demás y en el mundo. Y lo que lo mantiene todo en su lugar es mi juicio y condenación de los demás. Sí, exactamente, y todo está montado para asegurar que juzgarás, y condenarás, y mantendrás en marcha el círculo vicioso por debajo de la superficie. Así es como sobrevive el ego, mediante la proyección de la culpabilidad inconsciente. Nunca es culpa tuya que no te sientas feliz y pacífico, es culpa de otros. Puedes verlo en las relaciones, sea entre personas o entre países. A menos que se trate de uno de tus seres queridos especiales, o de un aliado, la culpa siempre es del otro, y ni siquiera están allí. En realidad no, aunque ciertamente parece y se siente así, lo cual da testimonio de lo bien que está hecho todo el montaje. E incluso si te culpas a ti mismo, ¿a quién estás culpando? Tan solo a otro cuerpo, porque cuando levantas la mano, la pones delante de tu cara y la miras, ¿qué es eso? Es un cuerpo que ha sido proyectado. Por supuesto, tú crees que es un cuerpo muy especial porque crees que es tú, pero no lo es. Solo es uno de los cuerpos que has proyectado. Ese cuerpo que ves cuando te miras al espejo no es más real que los demás cuerpos que ves cuando miras al espejo que llamas el mundo. Y el mundo y todos sus cuerpos son símbolos de la separación y de la culpabilidad masiva, ontológica, que sentimos con respecto a él, y por tanto de la necesidad de escapar de él por medio de la negación y la proyección. Eso es lo que es el universo, hermano, tu chivo expiatorio. Como dice J en el curso, esa fue la primera proyección del error al exterior. El mundo surgió para ocultarlo, y se convirtió en la pantalla sobre la que se proyectó, la cual se interpuso entre la verdad y tú. Ahora tu trabajo es deshacerlo en tu mente para poder volver a casa. Eso es lo que aporta la única solución, el perdón, para el único problema, la separación. Hablaremos más del perdón a medida que avancemos. Es mucho más importante de lo que cree la mayoría de la gente. Es vital que se mantengan enfocados en él. El verdadero perdón significa que no juzgas ni condenas al otro. En realidad no hay ningún pecado ni ninguna culpa ahí fuera, porque nada de lo que hemos estado describiendo ocurrió excepto en un sueño, y los sueños no son reales. En su curso, J te aconseja no atribuir ideas de pecado y culpa a las personas, sucesos o situaciones que ves en el mundo. No llames pecado a esa proyección sino locura, pues eso es lo que fue y lo que sigue siendo. Tampoco las revistas de culpabilidad, pues la culpabilidad implica que realmente ocurrió. Pero sobre todo, no le tengas miedo. Cuando te parezca ver alguna forma distorsionada del error original tratando de atemorizarte, di únicamente, Dios es amor y el miedo no forma parte de él, y desaparecerá. Si fuera así de fácil. Nunca dijimos que sería fácil, Gary. Pero la verdad es simple. Lo que el ego fabricó es lo complicado. Y eso es lo que tiene que ser deshecho por tu perdón. Cuanto más deshecho esté el ego, más fácil será para ti. Ya lo estás haciendo bien. Vamos a ir explicando el perdón a lo largo de las visitas de este ciclo. Cuando hayamos acabado contigo, sabrás qué hacer en cada situación, no solo intelectualmente, sino experimentalmente. De momento, recuerda que si las ideas no abandonan su fuente, entonces lo que estás viendo nunca abandonó la mente. Si está en la mente, y si las mentes pueden cambiar, entonces es en la mente donde está el verdadero poder. Lo que hizo que J y Buda fueran quienes fueron es que no se dejaron engañar por las apariencias. La ilusión existe para hacerte pensar que has puesto distancia entre tú y tu culpabilidad, pero haciéndola real, y juzgándola y condenándola, simplemente la mantienes en su lugar. El ego te ha engañado. Para asegurar su propia supervivencia, te predispone a juzgar a los demás. Ahora que sabes la verdad, es hora de que pongas fin a todo este sinsentido y vuelvas a casa, que es tu lugar. En realidad sigues estando allí, pero eso está fuera de tu conciencia, aunque has tenido la suerte de tener preciosos vislumbres de ello. Nosotros le llamamos verdadero perdón porque no es lo que el mundo suele pensar del perdón. Y tendrás resistencias inconscientes a este tipo de perdón porque el ego siente que va a ser su final, y prefiere matarte antes de que tú le mates a él. Hay profesores que te dirán que te hagas amigo de tu ego, o que hagas las paces con él.
Así solo conseguirás mantenerlo en su lugar. Además, si practicas el verdadero perdón, que es la única vía de salida, al ego ya no le interesa ser tu compañero. Como dice J. Estás amenazando demasiado seriamente todo su sistema defensivo como para que él se moleste en seguir pretendiendo que es tu amigo. Tu trabajo es no mantener el ego en su lugar. Tu trabajo es deshacerlo a través de la dinámica de la mentalidad correcta, de la que te hablaremos. Como dice el curso, la salvación es un deshacer. Ya es hora de que subas un poco el nivel de tu práctica, hermano. No solo por ti, sino por todos aquellos que están dispuestos a escuchar. ¿Estás preparado? Sí, maldita sea. Una de las cosas más importantes es no dar realidad al universo de tiempo y espacio. Tú eres inocente porque no es real. No espiritualices el universo. No espiritualices la materia o la energía. A veces la energía te parece materia por cómo la percibes y por cómo te percibes a ti mismo. Te percibes estando en un cuerpo, y entonces el cuerpo te dice qué sentir. Pero deberías ser tú quien dijera al cuerpo que tiene que sentir. Tú no estás en el cuerpo está en tu mente. Cuando pones la mente en la perspectiva adecuada, te estás encargando de la causa en lugar de estar a merced del efecto. Entonces puedes elegir el Espíritu Santo y su respuesta en lugar de las preguntas del ego. Así volverás a la plenitud. Y debido a eso, tu manera de experimentar las cosas cambiará a este nivel, y el Espíritu Santo se encargará del trabajo a nivel metafísico. No te equivoques, hay una diferencia de niveles entre esta enseñanza y las demás. El resto de ellas cambian las cosas de lugar en un universo que en realidad no está ahí. Eso es como cambiar los muebles de sitio en una casa en llamas. Sí, todo puede parecer más bello durante un tiempo, pero se está negando el verdadero problema. Por otra parte, un curso de milagros lo deshace todo, y vuelve a lo único que es real. Recuerda lo que hemos dicho hasta ahora e intégralo. Habrá más. Usa tus charlas y tus viajes de la mejor manera posible como lecciones de perdón. Volveremos en 2 meses. Entonces Arten y Pursa desaparecieron, y yo me quedé sentado allí, pensando en todo lo que habían dicho, y las muchas vueltas y giros que había dado mi vida a lo largo de los años. Ahora me daba cuenta para qué había sido todo. Había de ser usado para deshacer aquello que había hecho, y retornar al verdadero Creador. Por algún motivo, me acordé de cuando era un adolescente deprimido que sufría escoliosis y no esperaba nada de la vida. Entonces ciertamente habría podido usar este conocimiento de para qué sirve la vida. Pero había vivido lo suficiente para encontrar al Espíritu Santo, y convertir una existencia sin sentido en una vida con propósito, y en último término, con el único propósito real. Fin del capítulo El verdadero poder.